Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por la salvación y segundo, por la iglesia. Así que nosotros estábamos muertos y perdidos totalmente por el pecado, cayendo al infierno, pero ya ahora tenemos una vida nueva y tenemos un pacto nuevo y eterno para ir al reino de Dios. Y ahora tenemos mucha confianza y certeza con Dios. Así que Dios nos permitió esta plena certidumbre de la salvación y de la palabra. Por lo tanto, aquí estamos ante tu presencia siempre para servirte, para glorificarte. Señor, muchas gracias por permitirnos también este año nuevo. Este año nosotros queremos seguir más adelante, creciendo en todas las cosas, en la obra de Dios y llevando buen fruto según tu voluntad. Señor, nosotros no somos nada, somos débiles y necios. Aquí estamos esperando tu palabra, que es el poder de Dios, que es la sabiduría de Dios. Aquí estamos esperando tu consolación y tu ánimo. Señor, siempre ayúdanos. Aquí estamos esperándolo. Señor, muchas gracias por este domingo también. Aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra para recibir tu voluntad y tu corazón. Así que nosotros queremos vivir en ese año también llevando tu corazón en nuestro corazón. Vivir como hijo de Dios, como un hijo digno y constante en la voluntad del Padre Dios. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí, por permitirnos hasta aquí, estar aquí también. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Lucas, Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, verso 18. Al 25, un poco largo, pero vamos a ver. San Lucas capítulo 9, verso 18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo ligosamente y diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sean muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, le perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué provecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hasta ahí. Hoy vamos a pensar y meditar y aprender sobre este texto. Aquí Jesucristo preguntó, ¿verdad?, a los discípulos, ¿qué dicen la gente que soy yo? La gente, ¿verdad? El mundo, ¿qué dice sobre Jesucristo? ¿Cómo se llama, verdad? ¿Cómo le llama? Eso no importa. No importa, ¿verdad? ¿Cómo dice de mí, por ejemplo? El mundo, la gente, ¿cómo dicen de mí? Eso no importa. ¿Cómo dice de Jesucristo? Aquí dice uno, ¿verdad? Juan el Bautista. Otro Elías y otro que algún profeta que los antiguos ha resucitado. Mire, lo que dice la gente de Jesucristo no importa, pero es importante, ¿verdad? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice, verdad? ¿Cómo llama al Señor Jesucristo? ¿Quién es Él, verdad? Para ti, con usted. ¿Quién es Él? Entonces, mucha gente, ¿verdad? El mundo lo llama como hombre santo, sí, comparando con algunos santos. Ah, sí, él es hombre santo. Es profeta, como Moisés, ¿verdad? Hombre grande y famoso, poderoso. Pero ¿quién es Él, Señor Jesucristo, para usted? Entonces, cada día nosotros vamos a confesar, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, o sea, a Dios. ¿Quién es Él, Señor Jesucristo? A usted. Vamos a confesar, ¿verdad? El Señor Jesucristo es Cristo, el Cristo. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente, como confesación del apóstol Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Entonces, hoy vamos a pensar primero sobre el Cristo, el Cristo. Y también vamos a pensar, ¿verdad? También el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es importante creer, ¿verdad?, en que Jesucristo es Hijo de Dios. Porque muchos piensan, es un hombre muy grande y santo, pero Él no es Hijo de Dios. Muchos dicen eso. Es como una criatura, ¿verdad? Como nosotros. No, eres Hijo de Dios. Creador, ¿verdad? Él es juez. Dios, Jesucristo está manejando, sosteniendo todas las cosas. Eres Dios. Es importante. Cristo, ¿verdad? Cristo significa significa ser ungido. El Cristo, ¿verdad? Significa ser ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento, si hay hombres que fueron ungidos según mandamiento de Dios, Dios manda a un profeta, ¿verdad?, para ungir a un hombre, para levantar como profeta, ¿verdad? Un profeta, sí, Dios mandó para ungir a este hombre, para que sea un profeta. Así trabajó los profetas.
Y para levantar como un sacerdote también entre los hijos de Aarón, siempre ungía. Sí. Y para levantar un rey también, Dios manda, ¿verdad?, a un profeta para ungirle. Son como Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Ungido. Cristo significa ungido, hombre ungido. En Nuevo Testamento, la unción, ¿verdad?, es recibir el Espíritu Santo. Pero diferente. La manera, ¿verdad?, diferente. En el Antiguo Testamento sí tiene una manera diferente que Nuevo Testamento. Hoy vamos a pensar un poco sobre este tema porque ya entendiendo bien lo que tenemos, ¿verdad?, podríamos tener más confianza y más fortaleza, ¿sí o no? Siempre aquí estamos aprendiendo, sí, para tener más fortaleza y más confianza, sí, más intención con Dios, según la voluntad de Dios. Por eso la unción es llamamiento. La unción es llamamiento y la unción es elección. Dios así llama, ¿verdad?, por la unción. Un hombre santo, preparado para la obra de Dios, en la obra de Dios. Así Dios llama, elige. Entonces ahí en el Antiguo Testamento hay muchas personas, ¿verdad?, ungidas. Vamos a buscar Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primero libro de Reyes, capítulo 19, verso 15. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 15. Sí, tenemos, dice, y le dio Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Aquí mandó, ¿verdad?, a Elías para ungir, ¿verdad? Aquí dice a Hazael para levantar, ¿verdad?, como un rey de Siria. Y también ungirá a Jehú, ¿verdad? Jehú para levantar como un rey de Israel. Y Eliseo. Entonces, sí, Hazael, ¿verdad? Hazael fue ungido para ser un rey de Siria. Pero Hazael no era buen hombre. Y también era un rey, ¿verdad?, de Siria. Hazael mató a su rey para ser rey. Por ejemplo, ¿verdad?, tomó él un pañuelo y lo metió en el agua. Con este pañuelo ya tapó, ¿verdad? Puso sobre el rostro de su rey. Se llama Ben-Hadad. Y mató para ser rey, él. Entonces, él era un rey, ¿verdad?, malo, de Siria. En toda su vida era un hombre malo. Y atacaba, ¿verdad?, a Israel. Molestaba a Israel. Entonces, ¿por qué Dios, verdad, mandó a Elías
para ungir a este hombre. No era un hombre bueno, pero Dios así llama para utilizar un hombre, ¿verdad?, en su obra. Por eso, en el Antiguo Testamento, la unción es un llamamiento y elección de Dios. No para decir que ya, ¿verdad?, son buenos, son como salvos, como Nuevo Testamento. No es igual. Suena diferente, ¿verdad? Como sombra de muchas cosas. Pero llegó real, Jesucristo. Jesucristo es un hombre ungido del Espíritu Santo y de Dios. Y también Rey Saúl, ¿verdad? Rey Saúl, ya Dios, ¿verdad?, eligió a este hombre como primer rey de Israel. Sí, pero el rey Saúl, ¿verdad?, no fue bueno tampoco. Si hay como un pensativo ahí en la vida de Saúl. Rey Saúl, ¿cuántas veces, verdad, pecó? ¿Cuántas veces obedeció contra Dios? No muchas veces, aquí en la Biblia no sale muchas veces. Solamente falló una vez. Pero Dios, como dice, ya votó. Entonces eso también nos hace pensar, ¿por qué Dios? Pero también siempre tiene, ¿verdad?, razón Dios. Por eso la unción que recibió el rey Saúl también no para decir que ya era un hombre, ¿verdad?, de Dios, que era salvo, no. Es como un llamamiento y elección de Dios. Entre los hombres, Dios elige, Dios llama. Eso es también, podría ser un proceso para ver, para probarlo. Pero a veces, ¿verdad?, no sale bien. Aunque Dios le eligió, le llamó, pero no. Entonces, la unción de Saúl no es símbolo de la salvación de él. Entonces, Saúl era el rey de Israel, pero ¿fue salvo o no? Como mucha verdad piensa negativo. Parece que no. Porque Dios, como verdad, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Sí, primero descendía, ¿verdad?, sobre él el Espíritu de Dios, ¿verdad?, de Jehová sobre él. Pero después, por una desobediencia, se apartó el Espíritu de Jehová de Saúl. Y un espíritu malo, ¿verdad?, de parte de Jehová también, sí, entró. Empezó, ¿verdad?, a trabajar en él. Eso también nos hace pensar. Y vamos a pensar y meditar. Por eso, la unción que sale en el Antiguo Testamento, no para decir sobre la salvación, no. Pero la unción, ¿verdad?, que sale en el Nuevo Testamento, sí es la salvación. Así que, como dice la Biblia, San Mateo 22, ¿verdad?, 14. Muchos son llamados, pocos escogidos. La unción en el Antiguo Testamento sí es llamamiento, pero pocos escogidos. En el Nuevo Testamento, la unción es la salvación, sello del Espíritu Santo. Así parece. Entonces, el sello de selección, ¿verdad? Elección es la unción del Espíritu Santo. Así pasa hoy en día. Dios nos llama y elige a cada uno. Eso por medio de unción del Espíritu Santo. Eso es como recibir el Espíritu Santo, como sello de Dios. Nunca se va. El Espíritu que recibió, el Espíritu de Jehová que recibió Saúl, se fue. Pero el Espíritu Santo que vamos a recibir nosotros
por medio de Jesucristo, nunca se va. Entonces uno piensa, ¿verdad? Y se pierde o no el Espíritu Santo. ¿Qué tengo yo? ¿Se pierde o no? ¿Se va o no? Uno desobedeciendo, levantándose contra Dios, rebelde y desobediente, piensa, ¿verdad? Ah, sí, el Espíritu Santo estará conmigo. Dudoso, ¿verdad? Dudoso. Pero tenga confianza, por favor, que está el Espíritu Santo con usted. Tiene que arrepentirse, nada más. Dios nos da tiempo de arrepentimiento. Como a Saúl, ¿verdad? Él desobedeció una vez, ya Dios lo rechazó. Pero para con nosotros es diferente. Vamos a buscar segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Verso 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12, dice, y aquí habla, ¿verdad? Jehová a rey David, hablándole a él, ¿verdad? Como un pacto eterno de su hijo, o como, ¿cómo se llama? Salomón. Un pacto de su hijo, Salomón. Es parecido, ¿verdad? Un pacto con un pacto que recibió David también. Entonces aquí dice, verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y seré afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí está hablando un pacto eterno, dice, ¿verdad? Para siempre, eternamente, está repitiendo. No importa, ¿verdad? ¿Qué hace él? ¿Cómo se soporta? ¿Cómo, verdad? Vive. Nunca se apartará este pacto con su hijo, dice. Jehová está diciendo a rey David. Aquí está hablando sobre Salomón. Entonces Dios le ha dado a Salomón un pacto eterno. Eso viene a nosotros también por medio de Jesucristo, este pacto. Nunca se va, nunca se quita. Es algo muy precioso. Por eso, confiar en el Señor Jesucristo, recibir la salvación es recibir este pacto con Dios, pacto eterno. Y aquí está comparando también con rey Saúl, ¿verdad? De Saúl se apartó este espíritu de Jehová, pero de Salomón nunca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pacto eterno con los hijos de Dios. Así viene este pacto por medio de Jesucristo. Por eso el rey David, ¿verdad? Es sombra de Jesucristo. Sí.
y Salomón, ¿verdad? Como sombra de la iglesia, como sombra de los salvos. Entonces nosotros, hermanos, vamos a confiar más así en la voluntad de Dios, en la palabra que nos dice Dios. Toda la vida de rey como David, ¿verdad? No explica cómo él vivió como perfectamente como Jesucristo. No para decir esto. Los profetas vivieron ellos también perfectamente, ¿no? Cada uno tenía, ¿verdad?, un defecto y errores. Por eso, cada profeta, aquí dice en la Biblia, como David, Salomón, será sombra de Jesucristo, pero explica parcialmente la vida de Jesucristo. Parcialmente, no todo. Por eso uno, ¿verdad?, comparando con toda vida de uno se confunde. No, Dios saca, ¿verdad? Saque un parte de su vida para explicar la vida de Jesucristo, parcialmente. Entonces, la vida de rey Salomón no era perfecto tampoco. Fracasó, ¿verdad? Tenía un gran error al final de su vida. Sí, lastimosamente, ¿verdad? Salomón en el principio era buen rey y recibiendo mucha bendición de Dios, él como mucha sabiduría, mucho poder. Entonces, según su vida, no tenía enemigo, nadie. Porque él era muy grande. Su sabiduría mayor que todo el mundo. Así Dios bendeció mucho. Pero en final de su vida, por ejemplo, él recibió muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, algo así, recibió muchas mujeres. Por eso él tenía 700 reinas, 300 concubinas. ¿Cuántos? 700 mujeres reinas y 300 mujeres concubinas, 1000. Entonces, ellos, ¿verdad? Mujeres extranjeras trajeron sus dioses. Como mi amor dice, ¿verdad? Rey Salomón, mi amor, yo quiero tener como casa, ¿verdad? De mi Dios. Permíteme para hacer, ¿verdad? Una casa de mi Dios. Hacer altar, ¿verdad? De sus dioses ajenos. Entonces, sí, rey Salomón permitió. Y después las mujeres, ¿verdad? Jalaba al Salomón. Mi amor, venga aquí, mire este Dios, mi Dios, bonito. Y vamos a adorar juntos. Al final, ¿verdad? Rey Salomón inclinaba igual a los dioses ajenos. Como un salvo, ¿verdad? Puede adorar a los dioses ajenos. Ídolos son ídolos, mentirosos. ¿Cómo uno puede adorar a otros dioses ajenos? Pero ya salió así, ¿verdad? Entonces no sabemos qué pasó en la vida de Salomón al final. Pero nunca se apartó también la promesa de Dios, de él. Nunca. Como pacto eterno, ¿verdad? Como promesa eterna para siempre. Es algo muy especial. Así nunca se va la salvación de cada uno. Nos unió Dios, ¿verdad? De gran manera. Eso es recibir la salvación. Y dice, él, Salomón, ¿verdad? Dice, edificará casa a mi nombre. Sí, casa de Dios. Así Salomón, rey Salomón, edificó templo, ¿verdad? Primer templo. Se llama Templo de Salomón. Él edificó. Dios le permitió. Y yo afirmaré
para siempre el trono de su reino. Por eso, rey Salomón también es sombra de Jesucristo. Como rey David es sombra de Jesucristo y rey Salomón también sombra de Jesucristo, parcialmente. Entonces, ¿cómo puede ser, verdad, hijo? No, está hablando como una sombra de Jesucristo, según la vida de cada uno, parcialmente. Por eso aquí dice, Él edificará casa a mi nombre. Jesucristo, ¿verdad? Sombra de Jesucristo, edificó la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia, ¿sí o no? Eres como fundamento de la iglesia. Jesucristo es fundamento de nuestra salvación. Nosotros, ¿verdad? Sobre el Señor Jesucristo edificamos, sobreedificamos. Eres fundamento de la iglesia, cimiento de la iglesia, cabeza del ángulo de la iglesia. Así dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, el trono de Jesucristo, y también el trono de los salvos. Verso 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él. La misericordia de Dios nunca se aparta de él. ¿De quién? De Jesucristo y de los salvos, de los que tienen este pacto con Dios. Nunca se apartará su pacto. Dios va a cumplir. Dios va a confirmar y confirmar, afirmar. Así nosotros, según la palabra de Dios, tenemos una confianza grande y plena certidumbre, ¿verdad? Con Dios, según la palabra. Por eso, recibir la palabra y guardar en nuestro corazón esta palabra de Dios como pacto eterno es importante. Guardar ahí en nuestro corazón, llevar siempre en nuestro corazón esta palabra. Por eso Dios está edificando, ¿verdad? La iglesia sobre este fundamento que es Jesucristo. Él edificará sobre este fundamento la casa de Dios. Vamos a buscar Salmos 18. Salmos capítulo 18, verso 50. Leamos, Salmos 18, 50. Leamos juntos, vamos. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Este salmo, ¿verdad? El salmo de rey David. Grandes triunfos da a su rey. Está hablando, ¿verdad? De sí mismo. Dios da su gran gloria, grandeza, grandes triunfos, ¿verdad? A su ley. ¿A quién? A sí mismo, a su, ¿verdad? A sí mismo, como rey David. Así Dios bendeció, regaló de gran manera. Pero también aquí está hablando de Jesucristo. Rey David hablaba de sí mismo. Así Dios me bendeció, ¿verdad? Y dice, grandes triunfos me dio a su rey. Pero aquí está hablando de Jesucristo. De Jesucristo. Jesucristo es rey de los reyes. Y dice, hace misericordia a su ungido. Principalmente aquí está hablando, ¿verdad? A rey David. Pero también aquí está hablando sobre Jesucristo. Por eso Jesucristo es Cristo. Jesús, Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Ungido. Ungido.
Por eso Jesucristo vino al mundo como rey, sí. Vino al mundo como sacerdote. Vino al mundo como profeta, que hablaba, ¿verdad?, sobre la profecía, que Dios decidió ya hace años, desde el principio del mundo, Dios hablaba y hablaba por medio de los profetas, sí. Jesucristo ya vino. Dios hablaba por los profetas, ¿verdad? Pero ya ahora Dios habla por su Hijo. Así Jesús vino al mundo como profeta. Entonces, rey David y rey Salomón son ungidos, pero son sombra de Jesucristo. Entonces, explica, ¿verdad?, sobre la vida del Señor Jesucristo. También explica sobre nuestra vida. Por eso, el que cree en el Señor Jesucristo, el que está en Cristo Jesús, también tiene potestad de Jesucristo, potestad de Dios, autoridad de Dios, sí, derecho de Dios, como Jesucristo. Los que están en el Señor Jesucristo, así tiene potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Un poder de Dios. Así viene el poder de Dios a los salvos. Sí, por eso aquí habla, ¿verdad?, también sobre nosotros. Grandes triunfos da a su rey. ¿A quién? A cada uno de ustedes. ¿Sí o no? Somos reyes. En medio de milenio, nosotros vamos a reinar sobre todo el mundo como reyes, con Señor Jesucristo. Jesucristo, primer rey. Nosotros somos reyes, con Señor Jesucristo. Es digno. Y dice, ¿verdad? Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido. Entonces, su ungido, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Primero, rey David, aquí está hablando de sí mismo, pero habla exactamente de Jesucristo y también habla de los que están en Cristo Jesús. ¿Me explico? Somos ungidos, ¿no? ¿Sí o no? Somos ungidos por el Espíritu Santo, por la palabra, con la muerte del Señor Jesucristo. Bautismo es una unción. Morir con Señor Jesucristo y vivir con Señor es una unción por las aguas, pero eso es una sombra, ¿verdad?, una figura de la unción del Espíritu Santo. Es así, por eso aquí está hablándonos. Sí, dice, ¿verdad?, a David y a su descendencia. Primero a su descendencia es a Salomón, ¿verdad? Al rey Salomón. Para siempre, dice, para siempre. Misericordia para siempre. A su ungido, a nosotros también. Esto es la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo vino al mundo como hijo de David. San Mateo capítulo 1 sale sobre la genealogía de Jesucristo, físicamente, ¿verdad?, y carnalmente. Sus padres, quienes así sube hasta Abraham y sube carnalmente hasta Adán. Esta genealogía. Pero simplemente ahí San Mateo capítulo 1, verso 1 dice, hijo de David, hijo de Abraham. Nosotros somos descendencia de Adán. Sí, somos descendencia también de David y de Abraham. Por la fe, ¿sí o no? Por la fe. Somos descendencia así de Jesucristo. Somos descendencia de Jesucristo. Así viene la salvación y viene la unción, sello del Espíritu Santo. Sí, vamos a buscar Efesios capítulo 1, verso 13.
Efesios capítulo 1, verso 13. Leamos. Juntos vamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está hablando sobre sello del Espíritu Santo. Eso es la unción del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ungidos por el Espíritu Santo. El que ungió a David, al rey David y al rey Salomón, que es Dios, ¿verdad? Es Dios. Y también nos ungió Él. De igual manera, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos unió. Esto es recibir el Espíritu Santo. Ya se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo ya cumplió todas las cosas y ya ahora está buscando lo suyo, para ungir con el Espíritu Santo y viene como sello de Dios. Por eso la unción en el Antiguo Testamento, sí, es como un llamamiento y elección. No para decir que como salvo, ¿verdad? Sí, hay sombra de la salvación de los salvos también, pero no todo, no todo. Son muchos, ¿verdad? Llamados, pero pocos escogidos. En el Antiguo Testamento fue así, hoy en día también. Los que llegan a la iglesia son salvos, no todos. Así son, ¿verdad? Llamados, pero pocos escogidos. Nosotros aquí estamos, según llamamiento del Señor Jesucristo. Yo tengo mucha confianza en ustedes, sí. Según nuestra vida, ¿verdad? Juntas. Aquí, soportándonos juntos, caminando juntos, como en el desierto. Caminaba este pueblo de Israel 40 años, sufriendo. Pero también Dios mostraba, ¿verdad?, su testimonio, su obra sobre este campamento. Entonces, los salvos también tienen testimonio de Dios. Vamos a llevar buen testimonio, hermanos. No solamente diciendo, ¿verdad?, soy salvo, sino vamos a caminar juntos, sufriendo y trabajando juntos. Sí. ¿Por qué? Porque en ese mundo es el tiempo de trabajar. No es el tiempo de descansar. Aquí en el mundo no hay descanso. Si nosotros aquí estamos descansando un poco, ¿verdad? Pero aquí en el mundo no hay un descanso verdadero, temporal. Son sombra del descanso, ¿verdad?, eterno en el reino de Dios. Así estamos esperando. Pero aquí en el mundo, hermanos, vamos a vivir fuertemente, con mucha confianza, no con desánimo, no con tristeza, ni preocupación, ansiedades del mundo. Esta ansiedad, ¿de dónde viene? ¿Por qué está preocupado tanto y triste, desanimado? Mucho, ¿verdad? Por las cosas del mundo. Muchos. Por las cosas de la familia, de la casa y del trabajo. Qué triste, ¿verdad? Difícil. Pero vamos a dejar eso. Y nos gozamos por la gracia de Dios. Por esta elección y llamamiento, ¿verdad? Elección de Dios. Ya tengo una confianza grande de ir al cielo. Ya a mí, ¿verdad? No me ocupa más. Y eso también, por medio de este sello del Espíritu Santo, nosotros podemos tener más fortaleza. Eso es como pacto eterno. Sí. Así, en medio del campamento del pueblo de Israel, en el desierto había, ¿verdad?, el pacto
de 10 mandamientos. Y descendía columna de nube sobre este pacto, arca del pacto. Descendía sobre este arca del pacto, sobre el propiciatorio, ¿verdad? Siempre descendía esta columna, testificándonos, ¿verdad? Porque Dios está con ellos siempre, por conducta buena de ellos, por justicia buena de ellos. La Biblia dice no. Por actitud buena, por reacción buena, por una vida buena, no, sino por el pacto que Dios ha puesto ahí en el centro de este campamento. Por eso Dios lo cuidaba y descendía maná según ese pacto de Dios. Por eso llevar ese pacto en nuestro corazón. ¿Qué es pacto? La palabra. En su corazón, ¿qué palabra? ¿Verdad? Se llama el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Se llama el verbo de vida. Sí hay mucha palabra buena, preciosa, pero principalmente deberíamos llevar siempre este pacto, ¿verdad? De la salvación. Se llama pacto de la sangre. Así Dios nos permitió, ¿verdad? Este pacto con la sangre. Sin sangre no hace remisión. Sin sangre no hay perdón. Sin sangre no hay pacto. Se llama sangre de Jesucristo. Capítulo 4, Efesios, capítulo 4, verso 30. Leamos, junto vamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Uno, siendo salvo, llevando en su vida, ¿verdad? Este pacto con Dios. Aquí dice, podría contristar al Espíritu Santo. Qué extraño eso, ¿verdad? Siendo salvo, sí, podría pecar. No estoy diciendo para que pequen, ¿no? Podría contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por su debilidad, por su desobediencia, por su comportamiento, ¿verdad? Malo con Dios, aquí en la iglesia, con los hermanos. Se entristece el Espíritu Santo. Se preocupa el Espíritu Santo por usted, por su vida, ¿verdad? Mala. Pero también dice, con el cual ya fuisteis sellados. Con el Espíritu Santo ya fuisteis sellados ustedes. ¿Por qué? ¿Verdad? Vive así. ¿Por qué? Quiere como entristecer al Espíritu Santo. No. Vamos a vivir dignamente. Vamos a esforzarnos más para salir de un hueco, ¿verdad? De un lazo de engañador. Así cada uno tiene su vicio, ¿verdad? Mal hábito, mal pensamiento, mal entendido, un corazón orgulloso. Hay que dejarlo. Si no, se entristece el Espíritu Santo, se preocupa. Sí, Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero uno que no quiere, entonces tampoco Dios le va a ayudar. Primero vamos nosotros un paso adelante. Les explicaba, ¿verdad? Así. Ya los salvos tienen que caminar ya. ¿Por qué? Los muertos, costado, no puede abrir, ni levantar su dedo, ¿no? Muerto. Pero vivos, ya tiene su vida, ¿sí o no? Camina y corre, reacciona y habla, ¿sí o no? Entonces nosotros como vivos vamos a dar un paso más adelante. Este año vamos a dar un paso más adelante que año pasado. Primer paso, nosotros damos. Y segundo paso, Dios nos ayuda. Entonces, se para así, terminó su trabajo, no tiene que dar otro paso. Y siguiente paso, ¿quién nos ayuda? Dios.
así nos caminamos. Pero uno que no quiere dar su primer paso, entonces Dios no puede dar, ¿verdad? ¿Cómo? Uno que no quiere dar su paso, ¿cómo Dios le ayuda? Es problema. Uno que no quiere obedecer, uno que no quiere poner su paso, ¿verdad? En río Jordán, el río Jordán no se para, corre y corre, lo lleva para abajo. Hay que poner y separa estas aguas. Es obediencia. Por eso aquí nadie puede ser salvo por su obra. No. Nosotros estamos hablando, ¿verdad? La obra de los salvos después de la salvación. Uno que no da su paso, Dios nunca le va a ayudar. O sea, no puede. Dios quiere, pero no puede. Siempre vamos a dar nuestro paso primero. Aquí en la comunión, venga los domingos, por favor. Si viene, así Dios puede ayudarles. Si viene, así Dios puede dar, ¿verdad? La palabra en su corazón. Dar fortaleza y sabiduría a cada uno de ustedes. Esto es el trabajo de Dios, ¿verdad? Entonces, entendiendo que esta unción nunca se va. Como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No, ya ahora diferente, porque esta unción viene por la obra de Jesucristo, la obra perfecta y la obra eterna de la sangre de Jesucristo. Así somos. Y dice, para el día de la redención, dice. ¿Para qué día? Para el día de la redención. Redención es salvación, ¿verdad? Nosotros tenemos la salvación de espíritu, sí, pero también habrá la salvación del cuerpo. Se llama la salvación de la vida. Un día el Señor viene para arrebatarnos, para llevarnos a su reino. Eso es el día de la redención. Ya viene, ya viene. Oye, el coro cantó, ¿verdad? Ya viene. Ya viene este día de la redención. Entonces, Dios nos unió, ¿verdad? Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día del Señor. ¿Me explico? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor Jesucristo. El Señor viene, ya nos vamos. Si el Señor viene, ya nos vamos. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, mientras, hermanos, mientras vivimos en ese mundo, vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo. Así que Dios nos permitió un año más. Este día, ¿verdad? Hoy también. Entonces vamos a aprovechar bien, hermanos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Se llama la unción. ¿Sí? Efesios 1:7 dice, ¿verdad? En quien tenemos redención, como eterna redención, por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. En el Señor Jesucristo tenemos redención, salvación, y también hasta la salvación del día del Señor, por su sangre. ¿Qué quiere decir la sangre? La sangre, ¿verdad? Paga del pecado, es la sangre, ¿verdad? La muerte. Y también explica sobre el pacto de la sangre. El pacto de la sangre, sangre. Es pacto de Dios, nunca se va. Se llama la unción de la sangre. La unción, ¿verdad? Es aceite, aceite de olivo, ¿sí? Un aceite bueno, ¿verdad? Ungir, tirar, ¿verdad? Aceite de su cabeza. Pero de verdad explica sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y la sangre de Señor Jesucristo. Unción tiene que ser ungido por la sangre de Jesucristo.
Y viene el Espíritu Santo, unción. Es promesa de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21 y 22. Sí, tenemos, leamos. Junto vamos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el que también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí está comparando, ¿verdad?, con unción de Dios, con las arras del Espíritu Santo. Entonces la unción en Nuevo Testamento es recibir, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Aquí dice las arras, garantías. Me explico, las arras son garantías. Así Dios nos ha dado garantías, las arras, por medio del Espíritu Santo. No solamente, ¿verdad?, una vez tirando aceite, ¿verdad?, algo así, no una vez, sino para siempre. Está con nosotros. Cuando contratamos con algunos de compra del lote de casa, ¿verdad?, con abogado, firmamos, ¿sí o no? En Corea siempre con sello, con sello. Cada uno tiene su sello de madera, ¿me explico? Utiliza bien ahí en Corea. Pero hoy en día, ¿verdad?, firma. Pero uno puede copiar firma. Practicando mucho, ¿verdad? Uno puede firmar como otra persona. Como dueño de la casa, firma. Por eso uno hace difícil, ¿no? Haciendo muchas cosas. Mi firma es muy simple. Puede copiar ustedes. Mire, eso es como sello del Espíritu Santo. Ya tenemos contrato, ¿verdad? Contrato con Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es gran alegría, gran gozo, ¿verdad? Gran placer con Dios. Así viene paz y gozo. Sí, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. Y también el Espíritu Santo así nos enseña todas las cosas. Siempre yo, ¿verdad? A mí me gustaría hablar así sobre la iglesia. Terminando sermón, siempre llegamos, ¿verdad?, a la importancia de la iglesia, de la iglesia. Miren, hermanos, esta unción ya ahora permanece en la iglesia. En la iglesia. Es importante. Esta enseñanza, la unción, nos enseña todas las cosas. Entonces, la unción nos enseña personalmente. Sí, nos enseña. Pero el que no está en la iglesia no puede recibir la enseñanza del Espíritu Santo. No. Ya pasó, ¿verdad? Y terminó la época de los profetas. Sí, Dios hablaba, ¿verdad?, a cada uno. Y este profeta hablaba al pueblo. Pero ahora no. Ahora no hay profeta. No hay discípulo. No. Sino la iglesia. Dios habla por medio de la iglesia. Busquemos Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 20. Primera de Juan capítulo 2, verso 20. Sí, leamos juntos. Vamos.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Como el que tiene la unción ya conoce todas las cosas, pero el que se aparta de la congregación, de la iglesia, se pierde todas las cosas. Por eso la unción, ¿dónde? En la iglesia. Está en la iglesia, sobre la iglesia. Como estaba, ¿verdad? Columna de nube, columna de fuego, que estaba sobre el campamento del pueblo de Israel en el desierto, sobre solamente campamento. Este campamento en el desierto se refiere a la iglesia. El mundo es el desierto. Campamento del campamento judío, ¿verdad? Es la iglesia. Apartado, separado del mundo. Entonces, sí, Dios nos enseña todas las cosas aquí en la iglesia, en medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Soy pastor, ¿verdad? Entonces, pastor, así reciba de Dios directamente. No, yo no soy profeta ni apóstol. Soy como un miembro de la iglesia. Yo tengo, ¿verdad?, este trabajo como pastor para que hablara aquí, enseñara a los hermanos. Pero yo lo aprendo también aquí en medio de ustedes. En medio de ustedes. Si yo no hubiera, ¿verdad?, estado aquí en medio de ustedes, yo no soy nada. Yo no podría hacer nada. Yo soy así. ¿Me explico? ¿Es así? Capítulo 2, verso 27. Sí, leamos juntos, vamos. Pero la unción que vosotros les visteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, ¿verdad? Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Aquí dice, ¿verdad? En vosotros. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, dice. Vosotros. En ustedes, dice. No hablando, ¿verdad?, a una persona. No, vosotros, ustedes, nosotros. Es un grupo, ¿verdad? Plural, grupo. Entonces, ahora Dios no habla directamente a una persona, ¿no? Entonces uno dice, ¿verdad? Ah, Dios me habla directa. Mentiroso, mentiroso, engañoso. En su sueño habla Dios. Es sueño, sueño es sueño. No vamos a confiar en nuestro sueño, sino en la palabra. Lo que dice la Biblia, lo que nos dice la Biblia. Entonces, vamos a dejarlo. La unción, ¿verdad?, nos enseña todas las cosas. Si hay personas muy inteligentes, sabios, ¿verdad?, como consultador de las cosas, doctores, políticos, ¿verdad?, que hablan muy bonito y bien. Hay, ¿verdad?, también psicólogos sabios que tienen mucha experiencia, pero no es necesario de recibir, ¿verdad?, buscar como una persona que sabe mucha cosa. No, ya ahora no. No hace falta buscar, ¿verdad?, un doctor que tiene mucha sabiduría del mundo. Son del mundo. ¿Por qué estamos buscando, verdad, algo bueno? Por ejemplo, algo bueno, digamos, ¿verdad?, bueno, del mundo. Un sabio del mundo, inteligente del mundo, doctor del mundo, psicólogo del mundo. Aquí nosotros tenemos consultador, ¿verdad? Consolador, el Espíritu Santo. Aquí tenemos la palabra.
Sí, ocupamos, ¿verdad? Un doctor que sabe bien sobre como salud del cuerpo, sí hay. Pero nosotros, primer lugar, ¿verdad? Confiar en Dios, consultar con Dios. ¿Por qué está enfermo? Tiene que consultar con Dios primero. Si hay que buscar médico, hay que buscar, ¿verdad? También como tratamiento y medicina. Sí, ¿por qué no? Pero uno que no confía en Dios, no busca a Dios, no pide a Dios, solamente buscando, ¿verdad? Un doctor bueno, bueno, bueno. Está buscando algo bueno del mundo solamente. No, no está bien. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Sí, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No ocupamos, ¿verdad? No ocupamos una enseñanza del mundo, no. Solamente ocupamos la enseñanza de Dios, revelación de Dios. Y Dios también nos cura. Aunque tomando buena pastilla, medicamento, pero Dios no lo cura, sigue siendo enfermo. ¿Sí o no? Sí, si hay un buen doctor que puede hacer ¿verdad? Buenas obras, inteligente, sabio, bien sabio, pero Dios no le ayuda, no, es en vano, ¿verdad? Su trabajo. Ya coció, ¿verdad? Así su cuerpo, pero el cuerpo no se sana, entonces no puede ser curado. Es la obra de Dios. Entonces, hermanos, así vamos a buscar primero la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia. Así tenemos la enseñanza de Dios aquí en la iglesia. Siempre vamos a seguir adelante, permaneciendo en la iglesia en medio de los salvos. Porque la unción de Dios permanece en la iglesia. En la iglesia. Verso 21 al 24, capítulo 2. Aquí vamos a ver un poco más. No os he escrito como si no, perdón, ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Sí, lo que habéis oído desde el principio, ¿qué quiere decir eso? Lo que ha escuchado, lo que ha recibido, la palabra y promesa, ¿verdad? El principio, desde el principio, permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, en el Padre. Por eso, permanecer en la palabra, sí, eso guardar, ¿verdad? La palabra en nuestro corazón. Y también permanecer en la iglesia, suena igual. Permanecer en la iglesia, porque la unción de Dios permanece en la iglesia, sobre los salvos, sobre los salvos. Por eso, un hermano que está a la par suya es precioso. Un hermano, una hermana que vive, ¿verdad? A la par suya es precioso, es importante. Ungidos, son ungidos.
¿Sí o no? Son unidos. Vamos a tratar bien, ¿verdad? Atender bien, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha reverencia, con todo. Son preciosos. Por eso, comparable, ¿verdad? Con los que están en el mundo. Si usted tiene su familia que no han sido salvos, ellos son del mundo, no como los salvos. Sí, es mi hijo, es como mi familia, ¿verdad? Mi tío, mi tía, sí, su suegro, suegra. Está bien, su familia preciosa, pero aquí los hijos de Dios, los ungidos, son más preciosos que ellos, ¿sí o no? Es así. Por eso Dios así como edificará, ¿verdad? Sobre el Señor Jesucristo, su casa. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya ahora nosotros somos hijos de Dios. Si Jesucristo es como, vino, ¿verdad?, al mundo como un profeta, como un maestro. Pero uno, entendiendo así, no lo sigue, no lo sigue. No quiere seguir aprendiendo de él. Algún tiempo, nada más, ¿verdad? Muchos seguían al Señor Jesucristo para ver milagro, para ver señales. No lo amaba solamente para ver. Muéstranos, ¿verdad? Señales. Pero la generación mala adúltera demanda señal. No es corazón bueno, sino como discípulo, ¿verdad? Discípulo de Jesucristo, tiene que seguir con él, con el Señor Jesucristo siempre. Andar con él, comer con él, ¿verdad? Caminar con él. Hasta que venga el Señor Jesucristo. Eso es discípulo del Señor. Estudiante, como estudiante, ¿verdad? De buen maestro, que es Jesucristo. Y también son hijos de Dios. ¿Sí? Jesucristo es hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Así, Jesucristo es hijo de Dios. El que permanece el Señor también es hijo de Dios. Muchos, sí hay muchos que creen en Dios, pero no es Padre, no es su Padre Dios. ¿Me explico? No es Padre celestial. Sí, llama, ¿verdad? Padre Dios, pero ¿cuándo fue salvo? ¿Cuándo fue renacido? ¿Cuándo fue ungido? ¿Cuándo fue, verdad? Recibido el Espíritu Santo. Si tiene el Evangelio verdadero o no. El problema es que no tiene palabra. Llamando Señor, Señor, no tiene palabra en su corazón. O sea, no tiene pacto en su corazón con Dios. Es falso. Dice, ¿verdad? Aquí, mentiroso. Nosotros vamos a llevar siempre en nuestro corazón ese pacto con Dios. Se llama el Evangelio y se llama Jesucristo. Eres Cristo. Eres Cristo, eres hijo del Dios viviente. Hebreo capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreo capítulo 1, verso 1 al 3. Si tenemos, sí, leamos juntos despacio, vamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, por medio de sí mismo. Purificación de todo nuestro pecado por medio de sí mismo, según su sangre preciosa. Ya nosotros, ¿verdad? Tenemos así el perdón del pecado. Aquí está hablando la obra de Jesucristo. ¿Quién es Él? Aquí dice creador, ¿verdad? Él creó todas las cosas. Sí, Dios hablaba por medio de los profetas en los días del Antiguo Testamento, pero ya ahora Dios envió su Hijo unigénito al mundo, ya Dios nos habla por medio de Jesucristo. Ya no ocupamos profeta, porque ya Jesucristo nos habla, ¿sí o no? Nos habla aquí en la Biblia, por medio de la Biblia, nos habla. Por eso, cuando estudiamos Antiguo Testamento, ahí nosotros también podemos ver lo que habla Jesucristo ahí, por medio de las bocas de los profetas. Era palabra de un profeta, pero de verdad Dios está hablando por medio de ellos como palabra de Jesucristo. Nosotros estamos escuchando directamente del Señor Jesucristo por medio de la Biblia. Así entendemos todas las cosas como nos habló Dios por medio del Señor Jesucristo. No estamos escuchando de los profetas, sino de Jesucristo. En Antiguo Testamento sale muchos profetas, pero vamos a escuchar así estas palabras como nos dice Jesucristo. ¿Me explico? Sí, es así. Así estamos buscando también la sombra de Jesucristo. Es Jesucristo. Ah, estaba ahí, ¿verdad? Jesucristo, en medio de ellos. Hablaba a ellos, pero era Jesucristo. Es el corazón de Jesucristo, era la voluntad de Jesucristo. Así nosotros también somos hijos de Dios. Si Dios habla por medio de Jesucristo, Dios nos habla por medio de Jesucristo. Y ahora los salvos también tienen la vida del Señor Jesucristo. Y ahora Dios quiere hablar, ¿verdad?, a otra persona por medio de nosotros. ¿Me explico? Sí. Entonces ellos quieren escuchar algo de Dios, entonces Dios utiliza a los salvos, que tiene la palabra de Él. Entonces, siendo salvo, no habla, callado, no es digno, no es digno. Porque ya Dios nos habló por medio de Jesucristo, claramente, ¿verdad? Y ya ahora Dios quiere hablar por medio de nosotros a lo demás, que no tiene esta palabra, que no tiene la vida nueva. Entonces, siendo salvo, no quiere hablar, no quiere anunciar, no quiere predicar, entonces, pecando, ¿verdad? No es bueno. Vamos a hablar, vamos a compartir esta palabra de vida. ¿Por qué? Así Dios quiere hablar por medio de nosotros. Sí, y ahora nosotros, como este domingo, ¿verdad? Primer domingo de este año, desde como diciembre, nos hemos hablado también sobre las metas, para que tengan las metas. Entendiendo siempre, ¿verdad?, quiénes somos, ¿verdad? Y entendemos también cómo estamos viviendo, cumpliendo esta palabra. Somos hijos de Dios, pero en ese mundo Dios quiere evangelizar, anunciar su voluntad
como Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo. Así que Dios también quiere hablar por medio de nosotros, ¿sí o no? Igual, por eso siempre llegamos a una conclusión, ¿verdad? De la iglesia, de la importancia de la iglesia, de la importancia de los salvos. Sí, todo esta palabra, ¿verdad? Habla de Jesucristo y de Jesucristo. Es el Cristo, es el Hijo de Dios viviente. No terminamos, ¿verdad? Hasta ahí. Sino, ya ahora nosotros somos hijos. Hay que aplicar en medio de nuestra vida, practicar así en medio de nuestra vida. Eso es enseñanza de la Biblia. Por eso, hermanos, vamos a tener metas más detalle. Por ejemplo, ¿verdad? Yo este año voy a vivir fuertemente, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Con qué manera? Entonces hay que poner meta, ¿verdad? Más detalle. Yo no iba a la reunión, ¿verdad? De sector, diligentemente, faltaba. ¿Alguno nunca ha ido a la reunión del sector? Entonces este año yo voy a llegar, ¿verdad? Yo voy a llegar. Es una meta. Muchos no venían al sermón de miércoles y el sermón de domingo a veces. Entonces, ¿cómo quieren mejorar ustedes? Yo no voy a faltar los domingos. Ponerlo como su meta de este año. Y no voy a faltar, ¿verdad? Ni un miércoles. Yo voy a seguir participando. Póngalo. Y hay que escribir eso. No solamente pensando, sino escribir. Inscribir, ¿verdad? Así en su corazón. Notar. Y ahora tenemos una guía de la Biblia. Cada fin de mes vamos a compartir a cada uno de ustedes. Ahí puede escribir de nuevo. Y ahora tiene las hojas, ¿no? De guía de la Biblia. El que no tiene, pídelo a hermano Pablo. Ahí está atrás también. Escribirlo ahí sobre esta hoja, tal vez. Como escribirlo, ¿verdad? Cada mes. ¿Qué quiere decir esto? Recordarlo. Voy a recordar cada mes. Escribir, ¿verdad? Nombre de los invitados suyos. En el boletín sale siempre el plan de mes, cada mes. Fin de este mes habrá el seminario aquí en el local de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a orar por el seminario y busquemos también, ¿verdad? Invitados que deberían escuchar esta palabra. Algo así vamos a escribir también nombres sobre esta hoja para entregar con fin de cada mes, chequeando todo, ¿verdad? Así también tienen que entregar esta hoja a sus líderes. Los líderes van a guardar estas hojas también y ayudarles. Esto es para ayudarles a ustedes. Entonces tienen que primero recibir las hojas y copiar, ¿verdad? Lo que como ha escrito ahí en esta hoja de mes pasada y escribir de nuevo en esta hoja nueva, ¿verdad? De este mes y entregar esta hoja, ¿verdad? A su líder. Me explico lo que ha escrito en esta hoja, nombres y también sus como metas de la Biblia, de oración, de comunión y de predicación. Algo así vamos a seguir adelante juntos. Busquemos San Lucas, capítulo 9, verso 23. Eso es lema de la iglesia. San Lucas, capítulo 9, verso 23. Entonces, próximo domingo, ¿verdad? Sin ver, recitamos. Y eso es recitación de esta semana. Entonces, aprovechamos, ¿verdad? Dos cosas, una vez. San Lucas 9, 23. Leamos juntos, vamos. Y decía a todos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, yo elegí, ¿verdad?, este verso como lema de la iglesia en este año. Yo he puesto atención, ¿verdad?, en esta palabra hace semanas y hablando y como sermón de domingo me hizo pensar, sí, eso también muy importante. Por ejemplo, quiere venir en pos de mí como discípulos, como estudiantes de un maestro, tiene que seguir sí o no. ¿Para qué? Para aprender de Él. ¿Por qué debemos seguir al Señor? Para aprender de Él. Pero, ¿cómo podemos seguir al Señor? Aquí dice, niéguese. Eso es número uno. Niéguese a sí mismo. Dejar su pensamiento, dejar su voluntad, dejar su comodidad, ¿verdad? Qué pereza, dice. Uno busca su comodidad y no viene. Yo quiero descansarme aquí en mi casa. Buscando su comodidad, no viene. Perezoso, no perezoso. Hay que dejar su pensamiento, su comodidad. Dejar su, ¿verdad? Voluntad. Yo quiero eso, pero me pide eso, ¿verdad? La Biblia y la iglesia, pastor, me pide eso, entonces dejar su voluntad y seguir la voluntad de Dios, según la palabra. ¿Tiene duda? Pregunta de la Biblia, pregúntenlo a sus líderes. ¿Tiene duda, verdad? Pensativo, entonces pregúntenlo. Y dejar, ¿verdad?, una duda o un mal entendimiento, ¿verdad? Vamos a dejarlo para seguir adelante. Niéguese. Uno sigue, pero lleva, ¿verdad?, a sí mismo su voluntad, su corazón, su comodidad, ¿verdad?, su pensamiento. No duraría mucho. No duraría mucho su camino. Es peligroso también llevar en su corazón, ¿verdad?, escondido su voluntad, su pensamiento, pero parece que está siguiendo. No dura mucho. Un día se aparta. Entonces, ya, ¿verdad? Desde este año, ya comenzó un año nuevo. Entonces, hermano, vamos a dejar mi pensamiento. No me gusta eso. A mí no me gusta, dice. Pero hay que dejar su pensamiento para seguir adelante. ¿Sí o no? Hay que dejar su pensamiento. Y dice, tome su cruz. Este cruz, ¿verdad? Les expliqué. Este cruz no es su esposo ni su esposa, ni sus hijos, ¿verdad? Mis padres, mi cruz, qué pesado. No, la cruz que Dios nos encomendó es su trabajo. Aquí en la iglesia. Es su trabajo en Cristo Jesús. Sí, podría ser, ¿verdad?, su trabajo también sirviendo a su patrón. Me explico, a su jefe. Como Señor, usted está cumpliendo su cruz. Me explico. En casa también, en la casa, en su trabajo. Vamos a llevar esta cruz del Señor Jesucristo. Dice cada día. Ayer hubo como retiro de los líderes para tener un corazón, un mismo ánimo, ¿verdad? Una misma dirección juntos. Hubo retiro de los líderes. Entonces, los líderes, sí, les faltan, ¿verdad?, muchas cosas. No son perfectos. Son débiles como ustedes, pero oren por favor por ellos. Ellos van a tratar de caminar un poco más adelante a ustedes. Pero no juzguen, por favor. Oren, por favor, por ellos. ¿Ha visto algo? Falta de ellos. Entonces, oren, por favor.
ellos van a tratar de caminar un poco más adelante a ustedes. Entonces, ore, por favor. Ellos van a tener, ¿verdad? Va a llevar esta cruz, no como tanto pesada, ¿no? Ligera, dice, mi cruz, ligera. Mi carga, mi cruz es fácil, mi carga es ligera. Entonces, así estamos. Queremos caminar juntos siempre con el Señor. Por eso, este año, los líderes y los hermanos juntos también vamos a recitar esta palabra juntos. Cada domingo y en cada reunión, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, dice, cada día y sígame. Vamos a llevar esta palabra en este año. Espero que en este año, ¿verdad? Como tenga mucho crecimiento, espero que tenga mucho fruto y mucha gloria de Dios, según sea su obra. Señor vendrá pronto, ¿verdad? Tal vez este año, Señor vendría. No lo sabemos. Entonces, vamos a sacar, ¿verdad? Esfuerzo y la voluntad de Dios. Ya, voy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, nos permitió este año. Aún no sabemos cuándo vendrá, Señor, pero nosotros queremos llevar bien nuestra vida cristiana y llevar bien la cruz que Dios nos encomendó y que nos encargó. Señor, queremos cumplirlo. Entonces, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos llevar bien nuestra vida cristiana y la cruz del Señor en medio de nuestra vida. Señor, bendiga a cada uno de nosotros. Aquí nosotros somos débiles y necios. Entonces, Señor, permítenos tu sabiduría y tu poder siempre para que podamos vencer contra nuestra voluntad y contra el pecado y contra el mundo. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.